este programa, pues vamos a ponerlo en las manos de Dios. ¿Qué enseñanza, mi amor, vamos a impartir hoy? Sí, hoy vamos a compartir el Eliseo, Giesi y la cuarta unción. Amén, aleluya. Que Dios te bendiga, querido pueblo de Dios. Qué bendición, como decía mi esposa, poder saber de que estás ahí escuchando palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, aleluya, y te pido que por favor cierres tus ojos ahí, aleluya, y nos acompañes. Padre, en el nombre de Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres, Señor, lo mejor de lo mejor de lo mejor que nos ha pasado en la vida, Señor. Señor, ponemos esta enseñanza en tus manos, Señor, que todo lo que hablemos sea para edificación, Señor, a tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y que podamos mantener, Señor, el enfoque, Señor, al 100% en tus cosas, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor. Esas personas que nos ven desde lejos, desde Perú, desde Ecuador, etcétera, etcétera, Señor. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, esas personas también que nos ven aquí en Madrid o fuera de Madrid. También oramos, Señor, para que tu bendición llegue, Señor, hasta ellos, en el nombre de Jesús. Oh, Yahvé Elohim Adonai. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi amor. Y qué bonito, ¿no? Porque hoy vamos a hablar, querido hermano, de Eliseo y Giesi y la cuarta unción. Y qué bonito, porque fíjate que vamos a darte una pequeña introducción muy bonita, aleluya. Dice, en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar grandes hombres de Dios, aleluya. Y uno de esos hombres, aleluya, fue Elías, por ejemplo. Y luego está Eliseo, entre muchos más. Pero ¿por qué vamos a hablar? Quiero hablarte un poquito de estos dos rápidamente, porque fíjate que dice la palabra de Dios que Elías fue un gran profeta, pero tenía un ayudante, que era Eliseo, santo Dios. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que Eliseo, que era el ayudante de Elías, él estaba anhelando lo que tenía, santo Dios, Elías. Eliseo anhelaba una doble porción del espíritu de Elías, aleluya. En el momento que Elías es arrebatado al cielo, aleluya, como sucesor de Elías queda Eliseo como profeta. Y dice la palabra de Dios que Eliseo tuvo un ayudante, y ese ayudante se llamaba, mi amor, Giesi. Eliseo tuvo un ayudante y se llamaba Giesi, aleluya. Entonces, este ayudante que tenía Eliseo, aleluya, santo Dios, su enfoque estaba equivocado porque él no estaba anhelando, santo Dios, cosas maravillosas, cosas sobrenaturales. Él solamente, Giesi solamente estaba buscando, santo Dios, su propio interés. Y de esto vamos a profundizar más adelante, porque fíjate qué interesante. Es importante que entendamos que cuando estamos al lado de Dios, aleluya, nuestro enfoque, santo Dios, debe de ser el correcto, aleluya, para recibir toda la bendición del cielo. Y ese enfoque no lo tenía Giesi, aleluya. Y vamos a ir profundizando y te vamos a ir hablando de varios hombres en la Biblia, aleluya. Unos que estuvieron al lado de Jesús, otros que estuvieron al lado de Felipe, santo Dios, pero que su enfoque no estaba, santo Dios, en las cosas de arriba, hasta que Jesús les cambió el corazón, aleluya. Como por ejemplo, mi amor, cuando Eliseo le daba el báculo a Giesi. Cuéntanos un poquito rápidamente. Así es, sí. Eliseo le daba el báculo a Giesi, ¿no? Y con el báculo, pues él miraba milagros, prodigios, vivió muchas experiencias Amén. Preciosas, ¿no? Pero llevar el báculo no cambia el corazón, nos enseña el pastor Pablo, ¿no? Llevar el báculo no cambia el corazón, porque en este caso Giesi tenía sus propios intereses. Él estaba al lado del hombre de Dios, pero él iba buscando sus intereses, ¿no? Entonces, él quería la bendición de la unción, pero no quería la comunión de la unción. Entonces es muy importante, ¿no? Estar allí, ¿verdad? Al lado del hombre de Dios, pero estar enfocado en el mismo enfoque que tiene el hombre de Dios, ¿no? Anhelando lo mismo que él anhela. Aleluya. Y dando esta introducción preciosa, aleluya, vamos a dar paso a al primer corte de la enseñanza, aleluya. Entonces, vamos a comenzar. Mira, hubo una gente, vas a ver quiénes son, seguramente muchos conocéis el pasaje, que querían enviar fuego del cielo. Cuando uno no le caía bien, le decían, Jesús, enviémosle fuego del cielo. Le gustaba eso de lanzallamas. Se conoce que de niño los padres le llevaban a estas atracciones de feria con el lanzallamas. Vamos a leer, por favor, Lucas capítulo 9. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos.
mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, lo respondió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ya te sientes mejor, ¿no? Si alguien fue un poquito infiel en algún momento, ves que estas cosas le pasó hasta a Juan y a Jacobo, ¿verdad? Les motivaba el lanzallamas, los fuegos artificiales, el espectáculo, las luces, la acción. Pero les importaba un comino la vida de la gente. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Le preguntan a Jesús. ¿Quieres que mandemos? Nosotros. Vamos a mandar fuego del cielo. ¿Quieres que lo hagamos? Les importaba en aquel momento un comino. ¿Comino se entiende? El comino es algo que se come. Hay otras cosas más fuertes, pero pueden ser irreverentes. Yo no las digo. Pero comino se puede decir, ¿no? Se entiende, ¿no? Les importaba un comino las vidas de las personas. Lo que les importaba a ellos es ser la estrella del momento, los lanzallamas. Y fíjate, estamos hablando de Juan, de lo mejor que tuvo Jesús en 20 siglos de cristianismo, por supuesto mucho mejor que yo, de aquí al cielo. Jacobo, pero fíjate cómo somos los seres humanos. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Entonces Jesús les dice: ay, Juanito y Jacobito, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, que no os enteráis, hombre, que no os enteréis que yo he venido a salvar a la gente, no prenderle fuego, para darle unos coscorrones, ay, así, ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen los jóvenes? Que no te enteras, hombre, que yo he venido aquí a salvar a esta gente, a ayudarles, a tenderles la mano. Que fulano viene a la iglesia, que le ayudemos. Que hay gente que viene a la iglesia, que la ayudemos. No que la critiquemos, ni a que la caigamos encima, ni a que la pinchemos. Que están en necesidad. Que Dios no nos ha levantado para que enviemos fuego del cielo. Que Dios nos ha levantado para salvar a esa gente, para ayudar a esa gente. Yo no sé si alguien lo está entendiendo. Entonces, el hombre que sirva a Dios bajo el hombre de Dios tiene que enfocar bien. Hay momentos de enviar fuego del cielo. Elías lo hizo. Conocéis todos el pasaje, ¿verdad? Primera de Reyes. Porque era una irreverencia que un rey de Israel fuera a consultar a un demonio sobre su vida. Entonces el profeta le para a los emisarios y les dice: ¿no hay Dios en Israel que tienes que ir a consultar a un demonio? Y entonces se entera: ¿quién te ha dicho eso? Ah, pues era uno que iba vestido así con pelo de camello. Y entonces el rey dice: ese es Elías, ve y tráele para acá. Qué falta de respeto. Entonces, por faltar el respeto a la unción, les pasó eso, que les cayó el fuego. Seguimos leyendo Marcos capítulo 10, versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Para qué? ¿Para lanzar fuego del cielo? Porque a esto le gustaba lo del fuego, Si Jesús le llega a decir sí, lo diría, pues claro. Había aquí con traje de amianto por la calle. Santo Dios. Y fíjate que estos son mejores que nosotros, Esta gente era mejor que nosotros. Pero mira cómo somos los seres humanos. A veces no nos damos cuenta cuál es la meta, por qué estamos aquí, para qué Dios nos ha traído aquí, para qué Dios ha levantado ya una iglesia con cerca de 1000 personas en varios lugares, con un mover, con una unción. A veces nos salimos de la vía y empezamos nosotros a tomar nuestras decisiones. Y si Dios nos tiene misericordia, nos da así un cogotazo, que no te enteras, que para dónde vas, que yo esto no lo he montado, dice Dios, para que tú hagas esas tonterías ahora. ¿Alguien me sigue?
Qué bueno, bonito, ¿verdad? ¿Te gusta la palabra? Aleluya. Santo Dios. Seguimos. Jorge. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Fíjate qué interesante. Aquí Jesús ya le empieza a explicar un poquito. ¿Quieres tener el lanzallamas en tus manos? Entonces empieza a pagar el precio. Empieza a cambiar tu corazón. Empieza a alinearte con las ideas del Padre. Empieza a ser uno con el Padre. Si no, no te puedes dejar el lanzallamas porque acabas siendo de los enemigos. Te acabas poniendo del lado del diablo. Entonces ellos ya empezaron, o sea, esto es un asunto más profundo, de corazón. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Fíjate, Jesús les está diciendo, prepararos que vais realmente a sufrir por mi nombre, como hemos visto luego en la Escritura. Y ellos lo tomaron, ¿verdad? Ellos lo asumieron. Ahí estuvo Juan a los pies de la cruz, con María. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Por supuesto. Cuando perdemos el enfoque, cuando alguien pierde el enfoque en la visión, genera enojo a su alrededor, malestar. ¿Alguien me sigue en esto? Si alguien aquí perdiera el enfoque en un momento del culto, en un momento de la semana, lo que genera es enojo en otros. Claro, si Juan y Jacobo se ponen a la izquierda y a la derecha, los otros dicen, bueno, ¿y nosotros qué? Ahora, ¿cómo hace Dios las cosas? Dios pone a cada uno en su sitio. A los brazos aquí, a las manos aquí, a las orejas aquí. Es decir, Dios pone a cada uno en su sitio. Es decir, a cada uno donde le corresponde. Si Dios te pone a la izquierda o a la derecha, es porque has sido tratado, has pagado el precio, has caminado por donde tenías que caminar y nadie va a decir, ¿y por qué no yo? Porque está muy claro por qué tú no y él sí. Para ti otra cosa. ¿Alguien me sigue? Así es como Dios lo hace. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Amén, aleluya. Qué bendición, querido hermano. Espero y realmente, yo sé que están disfrutando, aleluya. Yo te quiero pedir, Santo Dios, de que estés con mucha sensibilidad ahí en esta enseñanza, porque fíjate que yo la escuché varias veces, aleluya, y me cayó la presencia de Dios. Entonces, es una enseñanza que tiene mucha unción, aleluya, que puede bendecir mucho tu vida. Santo Dios, aleluya. Qué bonito, mi amor, porque el pastor habla ahí, ¿verdad?, de estos hombres que estuvieron al lado de Jesús, aleluya, y realmente no tenían el enfoque correcto, ¿verdad? Pero antes de seguir profundizando, mi amor, díganos, aleluya, quién nos está viendo, aleluya, a través de las redes sociales. Cuéntenos. Hay mucho pueblo conectado, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ellos que están ahí conectados. Vamos a saludarlos a cada uno de ellos. Saludamos a Jimena desde Ecuador. Que Dios te bendiga. Gracias por estar ahí conectada. También a la hermana Briseida. Bendiciones, hermana Briseida. Amén. Saludamos a José desde Valladolid. A José y Karen. Es un matrimonio que nos está viendo en Valladolid. Que Dios os bendiga mucho. Qué bendición que estén ahí. Noemí, también de Segovia, al hermano Wilber, también los saludamos en el nombre de Jesús. Los pastores, Wilmer y su esposa, bendiciones a cada uno de ellos, ¿verdad? Que están ahí conectados. Gracias por estar cada miércoles ahí, ¿verdad? Amén. También saludamos a Erika, hasta Salamanca, a Joana, hasta Valladolid, Mercedes, desde Segovia también nos ven. Hay mucho pueblo conectado desde Segovia, Valladolid y Salamanca. Dios bendiga a cada uno. Y también hay muchas personas que nos están viendo, ¿verdad? Y no
han escrito un mensaje por aquí, pero también os bendecimos y os damos gracias por estar ahí. Amén. Aprendiendo principios del cielo. Amén. Qué bonito mi amor, porque qué bonito es entender de que el cielo quiere que aprendamos sus principios, ¿verdad? Para que sepamos movernos en nuestra vida diaria. Y vamos a profundizar, mi amor, vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. Amén. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, eso lo está diciendo Jacobo y Juan, como le decía el pastor ahí en la enseñanza, sí. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Mi amor, qué interesante, ¿no? Porque cuando dice ahí, el versículo 54 dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? O sea, está diciendo que Jacobo y Juan no habían entendido todavía cuál era el plan de Jesús. Ellos pensaban que porque estaban al lado de Jesús y Jesús les daba autoridad, ellos podían hacer con eso descender fuego del cielo. Cuando realmente, como enseña el pastor Pablo ahí en la enseñanza, a lo que Jesús viene es a tendernos la mano, a ayudarnos, a salvarnos, ¿verdad? Entonces, ellos todavía pensaban de esa manera porque realmente ellos, no habían cambiado su forma de pensar, todavía no habían cambiado su corazón. Y como dice el pastor Pablo, ¿no? Ellos eran mejores que nosotros, fíjate, qué interesante, y estaban al lado de Jesús. Santo Dios, aleluya. Entonces, esto tenemos que aprenderlo porque muchas veces podemos estar al lado del hombre de Dios, Santo Dios, y no tener el enfoque correcto, sino que tener el enfoque equivocado. ¿Dios quiere que tengamos ese tipo de enfoque? No. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios entonces no nos va a llegar, aleluya. Podemos estar muchos años al lado del hombre de Dios, aleluya, pero nuestro corazón todavía no esté cambiado, nuestra forma de pensar todavía no esté cambiado, porque como dice el pastor ahí, mi amor, dice que a Jacobo y a Juan les motivaba el lanzallamas, ¿no? Como quien dice, venga, vamos a hacer descender fuego del cielo, Santo Dios. O los juegos artificiales, dice también, ¿no? O los juegos artificiales, aleluya, cuando realmente Jesús no estaba pensando en eso. Entonces es importante, aleluya, que nosotros pensemos como Él piensa, porque Jesús lo que quiere es ayudarnos, tendernos la mano. Y para eso, cuando nosotros estamos al lado de Dios, al lado del hombre de Dios, el hombre de Dios está conectado, aleluya, con el cielo. Entonces nosotros debemos de estar alineados también como el hombre de Dios piensa, aleluya, porque Él está pensando como Dios piensa. Entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús? Ayudarte, aleluya. Ayudarte a que realmente nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Porque como dice el pastor ahí, ¿no? A Juan y a Jacobo les importaba muy poco las personas, aleluya. Y es importante, querido hermano, que a ti y a mí nos importen las personas. Nos importen la vida de las personas, aleluya. Porque Jesús nos pone como autoridad, pero para ayudar, para aconsejar a esa persona, sacarla de las tinieblas a la luz. Para eso nos pone Jesús, aleluya, no para criticarla, no para hablar mal de esa persona, sino para bendecirla y enseñarle principios de Dios y a que esa persona le vaya bien, aleluya. Mi amor, ¿quiere decir algo? No, como dice el pastor, ¿verdad? A ellos, a Jacobo y a Juan les interesaba ser la estrella del momento, ¿no? Pero eso era porque todavía no se había cambiado el corazón, ¿no? Su forma de pensar, ¿no? Estaban pensando en sus ideas, ¿verdad? Todavía Dios no había cambiado el corazón de ellos, ¿no? O sea, el cristiano debe de entender que en el reino de los cielos no se trata de quién tiene protagonismo. En el reino de los cielos de lo que se trata es que tú y yo, querido hermano, servimos a Dios, aleluya. Servimos a Dios porque fíjate, ellos, como dice el pastor, querían ser la estrella del momento, cuando el único protagonista, aleluya, de esta historia, de la historia de tu vida y de mi vida, es Jesús, aleluya, que dio sus brazos en cruz por ti y por mí. Él sí es la estrella, aleluya. Por eso es importante que cuando estamos en la iglesia, tú y yo, aleluya, estemos ahí, ¿verdad?, remando en una misma dirección con humildad,
no buscando un lugar. Deja que el cielo te dé un lugar, en el lugar donde tú estás, aleluya, en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a leer, mi amor, Marcos capítulo 10, versículo 35 al 37, 36 y 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cómo? Concédenos. Dice que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu O sea, izquierda. Jacobo y Juan le sigue diciendo a Jesús: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Fíjate las ideas que tenían ellos y estaban con Jesús, aleluya. Impresionante esto, ¿eh? Estaban con Jesús, el creador de la vida, pero ellos no habían entendido cuál era el plan de Dios con la humanidad. Siga, mi amor. Hasta el 37. Sí. Hasta el 37. Ahí, hasta allá, vale. Entonces, Santo Dios, dice que el pastor Pablo enseña ahí, ¿verdad?, de que cada uno tiene su lugar, ¿no? Como el cuerpo, ¿no? Dios puso la mano derecha en la parte derecha, la mano izquierda en la parte izquierda, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante. A cada uno el cielo nos da un lugar. Pero al principio dice el pastor: ¿para qué? ¿Para qué quieren que se le ponga a la izquierda, a otro a la derecha? ¿Para qué? ¿Para lanzar el fuego del cielo? Santo Dios, cuando realmente la Biblia enseña de que pues, ese lugar ya está reservado, ¿no?, para Santo Dios, para las personas que Él sabrá, ¿no? Pero tiene mucha profundidad todo eso, pero es importante, querido hermano, que realmente, Santo Dios, cambiemos nuestra forma de pensar y que cuando estemos ahí al lado de Dios, al lado del hombre de Dios, perdón, realmente estemos alineados con Él. Santo Dios, aleluya. Vamos a dar lugar al segundo corte de esta enseñanza. Adelante. Entonces Jesús les iba contando las cosas poco a poco, porque si lo cuenta todo el primer día salen todos corriendo. O sea, entonces ¿qué nos llama? ¿Para servir a los demás? ¿Nos llama para ponerle otra mejilla? Porque estos venían ya decididos a lanzar fuego del cielo y a sentarse a la izquierda y a la derecha. Bueno, estamos hablando de enfoque equivocado, ¿no? Otro ejemplo más. Simón el esmago. Mi esposa me mira y me dice: no cuentes ese chiste, lo voy a contar. El otro día estábamos en casa y hay una palabra que yo uso desde niño, que es esmagar. Y claro, esmagar es coger la patata con un tenedor y aplastarla. ¿Cómo decís vosotros? No, a ver, uno a uno. Aplastarla, machacarla, espachurrarla, amasarla. Bueno, pues yo desde niño dije esmagar. Y claro, me di cuenta que no es una palabra castellana, sino es una palabra del gallego. Pero yo, claro, convencido, me ha pasado, lo he descubierto, fíjate, con casi 55 años, gracias a Leila. Pues son palabras que se usan normalmente solamente en casa, ¿no? Como, por ejemplo, coger un niño en brazos, yo siempre he dicho cogerle en el colo. Así hablan los gallegos. Bueno, mi padre era gallego y de ahí me viene, ¿no? Entonces, Simón, Hechos capítulo 8, el esmago. Entonces, yo le decía a Leila: mira, sí existe la palabra esmagar, porque es Simón el esmago. Uno que fue mago y ya no es mago. Otra persona que equivocó su enfoque. Importante, ¿eh? De aquí tenemos que salir todos con el enfoque. ¿Sabe lo que es el enfoque en una cámara? Bien puesto, ¿eh? Estamos ya en una etapa de madurez. Somos alrededor de 100 responsables en la Iglesia, 100 hombres y mujeres bien enfocados en las ideas de Dios, en la visión de Dios, con todo lo que Dios nos ha dado como visión, porque Dios no nos ha dado unas cositas Dios nos ha dado unos lanzallamas y unas cosas, tenemos unas armas, unas herramientas serias, para afectar el mundo espiritual. Esto no andamos con juguetitos. Muy bien. Hechos capítulo 8, vamos a ver la vida de Simón el esmago, del verbo esmagar. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día... Estamos hablando de cuando estaban apedreando a Esteban, creo, ¿verdad?
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por un grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Vuelva a leer el 13, por favor. ¿También creyó Simón mismo? También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. O sea, lo has leído bien. Yo lo que quería era hacer énfasis. Seguimos, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Aleluya. Hemos leído en el versículo 13 que una vez que Simón creyó, estaba siempre con Felipe. Es decir, la gente le veía al lado de Felipe, pero él no tenía bien el enfoque puesto. Unos querían lanzar fuego del cielo y Jesús les dijo: vosotros no sabéis todavía de qué espíritu sois. Querían sentarse a la izquierda y a la derecha, y Jesús les intenta explicar: eso no es un asunto de amiguismo, de colegas, esto es un asunto de reino, ¿verdad? De qué tú estás dispuesto a entregar, qué tú estás dispuesto a... Dios no te puede dar lo mismo si adoras 10 horas de corazón de rodillas o adoras 10 minutos de corazón de rodillas. ¿Alguien me sigue? Dios no te puede entregar lo mismo. Y no es un asunto de, bueno, es que tú estás haciendo más esfuerzo, más sacrificio. No, no. Es un asunto de reino, de que tú quieres estar en su presencia. O te vale con un poquito y ya tiras. O no, o necesitas estar ahí y quieres seguir estando ahí. Y luego aparece un tercer ejemplo de un hombre que también creyó, pero que pensaba que podía seguir haciendo sus manejos. Este hombre era popular en la ciudad, era un tipo importante, era un tipo venerado, era un tipo respetado. Y claro, vio el mover de Dios a través de Felipe y el hombre, como judío, ¿no? Dice: hombre, esto es tremendo, esto es de Dios, yo creo también. Pero él todavía no había sido cambiado su corazón. Decía: bueno, pues ahora yo ya lo tengo. Ah, mira, pues estos imponen las manos, como yo tengo dinero porque les he estafado a todos estos en la ciudad,
y he llenado bien mis bolsillos con la brujería, ¿no? Pues ahora compro esto. Y entonces, claro, Pedro tiene que ser tajante. Tu dinero perezca contigo. Entonces, hemos visto 3 ejemplos de 3 personas que estaban con Jesús, o 3 momentos, más de 3 personas, que estaban con Jesús o con hombres de Dios, pero no estaban bien enfocados. Entonces, mi pregunta es, cierra tus ojos, ¿cómo está tu enfoque? ¿Está bien enfocado? ¿Persigues lo mismo que persigo yo? Giezi quería la bendición de la unción, pero no la comunión de la unción. Lo vuelvo a decir. ¿Cómo está tu enfoque? ¿Estamos persiguiendo lo mismo? Giezi quería la bendición de la unción, pero no la comunión de la unción. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. O más con aire hebreo, ¿no? Vive Yahvé Sebaot, ante quien estoy o delante de quien estoy. Esta era la carta de presentación de Elías y de Eliseo. Ellos siempre se presentaban así. Vive Yahvé Sebaot, es decir, de los ejércitos, ante quien estoy. Porque realmente ellos vivían en la presencia de Dios. Por eso se movía ese nivel sobrenatural de unción con ellos. Para Giezi, eso de estar en su presencia no era el objetivo. Por eso terminó leproso. Vamos a hacer un poquito de teatro, Cecilio, ayúdame. ¿Quieres hacer de Giezi? O sea, es teatro. Lo hiciste también el otro día. Entonces tú vas con el báculo de Eliseo, alguien hace de leproso, de paralítico, de no sé, cualquier necesidad. Tú te levantas, es que soy Giezi, dame con el báculo. A ver, ¿quién va a hacer? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver, dale. Dale con el báculo. Así, tócalo un poquito. Entonces Giezi dice, 3.000. ¿Te das cuenta? A ver, ¿quién más? ¿Uno con pelo? A ver, ¿quién? ¿Qué necesitas? Necesito sanidad de la vista. 4.700. ¿Esa era la mentira de Giezi? O sea, Giezi no tenía problemas con lo sobrenatural. Lo que Giezi buscaba era su historia, su meta. ¿Alguien más? Se lo estoy poniendo difícil. ¿Y lo del pasillo? ¿Qué os pasa lo del pasillo? Aleluya. O sea, solo falta... ¿Quién está ahí atrás? ¿Quién es? Isel. Que Isel diga algo y Darwin también. Se nos va el culto. Aleluya. Dale con el palo. $10.450. Qué bueno. Claro, sabemos que la bendición de Dios es la que enriquece. Tú lo sabes, yo lo sé. Pero Giezi quería enriquecerse él. Era algo inmundo. Y cuando tuvo oportunidad, a pesar de que iba con el báculo, porque luego yo creo que los pasajes no son paralelos. Es decir, se describe la historia, la vida de Giezi, y cuando sucede este asunto con Naamán, el leproso, y Giezi actúa tan mal, y Eliseo le da esa palabra de lepra para él y para su descendencia, luego aparece el pasaje de Eliseo con otro ayudante, con el problema este de los sirios, ¿recordáis? Pero ahí ya no está Giezi. Pero después, en el siguiente capítulo, aparece Giezi explicándole al rey, pero yo creo que esa cronología no es correcta. A veces la Biblia no es cronológica. ¿Me explico? Es decir, el profeta Daniel aparece antes que profetas menores que suceden antes históricamente. Es un ejemplo claro. ¿Alguien me sigue o no? Por ejemplo, Amós. Vamos a ver, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Bueno, pues Daniel es de finales de la cautividad, más o menos. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Pues Amós es anterior a Daniel.
si no me equivoco. Sin embargo, en la Biblia ponen los profetas mayores, es decir, los que profetizaron más, y luego los menores, pero no son cronológicos. Si pensabas que era cronológico, hoy has aprendido algo nuevo. Entonces, yo creo que también esos capítulos no son cronológicos, porque cuando Eliseo le dice para siempre, no hemos leído, vas a ser leproso para siempre y tu descendencia, yo creo que ahí termina el ministerio de Giezi. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, no estoy hablando necesariamente de dinero. Puede ser que alguien busque no dinero, sino aplauso, reconocimiento, influencia. ¿Qué buscaba Simón el esmago, del verbo esmagar? Dinero no, porque ya tenía. Lo que buscaba era seguir siendo allí el capo de la ciudad, el fulano que manejaba allí los asuntos, por el que pasaban las cosas, allí en Samaria, donde fuera. Dinero no, ya tenía. ¿Qué buscaba Juan y Jacobo? En un principio su enfoque no era el correcto, no era el de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos de que lo que tenemos que buscar, o lo que tú tienes que buscar, y cierra tus ojos, por favor, lo que tú debes de buscar es la cuarta unción. Busca la cuarta unción de corazón. Está a tu alcance. Es posible, como fue posible para Giezi, y lo tendrás todo. Si algún día Dios te da la cuarta unción, lo vas a tener absolutamente todo. Ahora, no vamos a buscar la cuarta unción para tenerlo todo, sino vamos a buscar la cuarta unción porque realmente amamos a Dios, amamos lo sobrenatural, amamos el reino de Dios, queremos que Jesús vuelva y nos gobierne, Santo Dios, y somos peregrinos en esta vida. Amén, amén. Qué bendición esta preciosa enseñanza, ¿no? Porque estamos aprendiendo el día de hoy. Y nada, vamos a seguir saludando a todo el pueblo de Dios que sigue conectándose. Y hay mucho pueblo de Dios conectado. Estamos muy contentos de que estés ahí aprendiendo, ¿verdad? Cada principio de la palabra de Dios. Saludamos a Kevin López hasta California. Que Dios te bendiga. Gracias por estar conectado ahí y aprendiendo. Un abrazo fuerte desde Madrid. Amén. Saludamos a la pastora Natalie y su esposo, el pastor Mauricio. Mauricio, ¿no? Que Dios lo bendiga. Pastor. Gracias, pastores, por estar ahí. También saludamos a Islin hasta Salamanca. También Angélica. Dios te bendiga, Angélica. Ahí en Madrid también conectada. Islin, que Dios la bendiga también. Amén. También saludamos a Gisela Ruiz, a Eleanis Aguilar. Que el Señor os bendiga a cada uno. También saludamos a Santiago. Que Dios te bendiga. Silvia Vargas, hasta Quito, Ecuador, que Dios te bendiga, gracias por estar ahí conectada, que toda la bendición del cielo sea Amén. Sobre tu vida. También Amanda, saludamos a Amanda hasta Segovia, a Milagros hasta Salamanca, Alba Ochoa hasta Valencia, bendecimos a los hermanos ahí también en Valencia, Amén. Que Dios os bendiga grandemente. Alba Ochoa nuevamente, que Dios te bendiga, toda la bendición del cielo sea sobre todos los hermanos que están ahí conectados, ¿verdad? Que Dios os bendiga mucho. Y qué bonito, mi amor, porque mira, estas enseñanzas que tú escuchas cada miércoles, nosotros, Santo Dios, tenemos que ser como una esponja, que absorbamos toda esta información del cielo, aleluya, y que la apliquemos en nuestra vida, porque así es como va a funcionar, querido hermano. Así es como va a funcionar. Tú escuchas la palabra y la aplicas. Eso es muy importante, aleluya, Santo Dios. Y qué bonito porque el pastor ahí sigue, ¿verdad? Profundizando, sigue hablando de varios hombres, aleluya, que estuvieron al lado del hombre de Dios, aleluya, pero tenían un enfoque equivocado. Importante. Si te congregas en Valencia, en Segovia, en Salamanca, en Zaragoza, en Barcelona, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, en las iglesias de Estados Unidos, aleluya, Santo Dios, asegúrate que si estás al lado del hombre de Dios, a quien Dios ha puesto para cuidarte, tengas el enfoque correcto, aleluya, Santo Dios, y que estés alineado como Él piensa, aleluya, Santo Dios, porque piensa como Dios piensa, aleluya, Santo Dios, aleluya. Por eso es importante que estemos ahí alineados. Fíjate, por ejemplo, el pastor habla ahí de Simón, el ex mago, aleluya.
un hombre, aleluya, santo Dios, de que primero era mago, engañaba a la gente, santo Dios, pero cuando escucha del Evangelio, él decide, ¿verdad?, creer. Y para eso, mi amor, vamos a leer en Hechos, capítulo 8, versículo 13 Vamos y a leer. 18. Esos son, el pastor lee más ahí la enseñanza, pero nosotros vamos a hacer énfasis en lo mismo que él hace, santo Dios. Vamos a leer el versículo 13. Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Wow, ahí, mi amor. Sí, ese es el 13. Vamos a hacer un alto ahí. Vale. Fíjate, hay 4 cosas importantes, bueno, yo diría mejor, cambio la palabra, diría impresionantes que Felipe vivió. Primero, él creyó, santo Dios, él creyó. Segundo, él fue bautizado, santo Dios. Tercero, estuvo con Felipe, el hombre de Dios a quien Dios había puesto en aquel tiempo, santo Dios. Y cuarto, vio señales y milagros. Wow, impresionante. Esas 4 cosas vivió Felipe. Perdón, Simón, el ex mago. Fíjate, y aún así, él al ver esas cosas, aleluya, al vivir esas cosas, al estar al lado del hombre de Dios, él aún así tenía un enfoque equivocado, mi amor. Lea el 18. versículo 18, por favor. Dice el 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Fíjense. O sea que él pensaba que podía comprar el don de Dios. Esto es, querido hermano, es bastante impresionante, porque estamos hablando que estaba al lado de Felipe y miraba, santo Dios, personas sanarse, miraba señales, prodigios, aleluya, miraba, en aquel tiempo el poder de Dios se manifestaba de una manera más visible, aleluya. Fíjate qué impresionante. Pero él aún así, él pensaba, aleluya, que él podía comprar el don de Dios. Y fíjate que se había bautizado. Pero aún el corazón no le había sido cambiado, aleluya. Aún pensaba, santo Dios, como el viejo Simón, ¿no? El que era mago, el ex mago. Santo Dios, aleluya. Y él pensaba que podía comprar el don de Dios. Entonces es importante, querido hermano, que nosotros cuidemos nuestro enfoque. Es importante que cuidemos nuestro enfoque, aleluya. Eso es importantísimo, porque para que Yahvé te pueda usar, tienes que estar alineado, aleluya, con el hombre de Dios. Mira, como yo siempre digo, ¿no? Remando en una misma dirección, aleluya. Mi amor, y usted le quiere hacer una pregunta, ¿verdad?, al pueblo que nos está viendo. Amén. ¿Cómo está tu enfoque o mi enfoque, no? El pastor Pablo nos pregunta, ¿y cómo está tu enfoque? Otra pregunta, ¿estás bien enfocado? Hace 3 preguntas. ¿Estás bien enfocado? Y la última es, ¿estamos persiguiendo lo mismo que persigue, en este caso, el pastor Pablo, ¿verdad? Que es el hombre de Dios. Y alguien se preguntará ahí, mi amor, ¿y qué persigue el pastor Pablo? Mira, querido hermano, en Reconcíliate con Dios venimos años orando por la unción de los hechos de los apóstoles, aleluya, santo Dios. Y el pastor Pablo está anhelando esa unción que descienda de lo alto. El pastor Pablo está anhelando, aleluya, que los sanatorios sean vaciados. El pastor Pablo está anhelando, aleluya, que los hospitales queden vacíos, aleluya. Porque ese es el verdadero cristianismo que se tiene que vivir. Y para que eso pueda suceder, aleluya, como iglesia, debemos de remar en una misma dirección, aleluya. Para que eso pueda suceder y puedan pasar cosas impresionantes. No como Giesi, aleluya. Fíjate Giesi, ¿cómo estaba Giesi? Estaba el hombre de Eliseo, un gran hombre de Dios, aleluya. Pero Giesi, aleluya, tenía un enfoque equivocado. Santo Dios, yo meditando esto, mi amor, en casa, yo pensaba, ¿qué planes tenía Dios con Giesi, aleluya? Porque fíjate que cuando Elías fue arrebatado, quedó Eliseo. Y después de Eliseo, ¿quién quedó? Santo Dios, nadie. No quedó nadie. Estaba Giesi. Pero ¿qué pasó? Giesi, por no estar alineado con el hombre de Dios, aleluya, no recibió la bendición de Dios, sino que al contrario, recibió maldición, recibió lepra, aleluya, porque no estaba alineado con el hombre de Dios. Entonces, fíjate, yo pensaba, ¿qué planes tendría Dios con Giesi, aleluya? Quizás la Biblia, santo Dios, si Giesi se hubiese alineado, aleluya, y hubiese tenido el enfoque correcto, quizás la Biblia dijera el profeta Giesi,
Santo Dios. ¿Y qué cosas no hubiera hecho Dios con Giesi? Aleluya. Pero él buscaba su propio interés. Fíjate que Giesi no tenía problema con lo sobrenatural, porque él le importaba muy poco lo sobrenatural. Él no quería lo sobrenatural, él no anhelaba lo sobrenatural. Él miraba cosas impresionantes, pero su corazón estaba en otras cosas. Santo Dios, querido hermano que nos está viendo, aleluya, asegurémonos que nuestro corazón, aleluya, esté al 100% con Él, aleluya. Esté al 100% con Él, para que la bendición, el plan de Dios, el sueño de Dios en tu vida y en mi vida, ¿verdad, mi amor? Se pueda cumplir, mi amor. Así es. Entonces el pastor dice que Giesi estaba anhelando enriquecerse, ¿no? Enriquecerse, pero como dice la palabra de Dios, dice que la bendición de Yahvé es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿no? Él estaba pensando que estando del lado del hombre de Dios, ¿no? Él estaba buscando su beneficio, ¿no? A ver qué hago, ¿no? De estar del lado de este hombre de Dios, yo voy a enriquecerme, ¿no? Pero eso es algo inmundo, dice el pastor, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Perdón, mi amor, claro, porque la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, lo decía el pastor. Santo Dios, pero Giesi quería buscar bendición por el camino equivocado, aleluya, porque no era por donde Yahvé lo iba a bendecir. Y fíjate que añadiendo a esto, también cuando Jacob y Juan le dicen, Señor, ponme a la derecha, uno a la derecha y otro a la izquierda, fíjate que hoy en día vivimos en un cristianismo, aleluya, donde hay muchas personas, aleluya, en el entorno cristiano, que lo único que están buscando, Santo Dios, es, mira, aplauso, aleluya, que te aplaudan bonito. Es lo único que están buscando, aleluya. Están buscando, aleluya. El pastor Pablo enseña ahí también que el ser humano le gusta también que lo adoren. Santo Dios. Al ser humano también le gusta que lo adoren. Claro, al ser humano también le gusta buscar el protagonismo, ser yo el centro de atención, aleluya. Querido hermano, Santo Dios, aleluya. Simplemente estamos enseñando. No estamos hablando de nadie aquí, como enseña el pastor Pablo, pero estamos enseñando porque esto es importante. Mira, el reino de los cielos no se trata, aleluya, de que tú seas el protagonista o de que yo lo sea, aleluya. El reino de los cielos se trata de que tú y yo sirvamos a Dios con humildad. Y ya Él te pondrá en lugares de privilegio donde Él te quiera poner. Aleluya, Santo Dios. Pero nunca tengamos esa idea, estoy aquí para ver si me ponen a predicar o esto, etcétera, etcétera. Ya vamos a profundizar un poco más en eso. Y es importante, mi amor, porque como dice el pastor Pablo, ¿qué aprendemos de todo esto? Aleluya. Lo que aprendemos es que tenemos que buscar la cuarta unción. Dígaselos ahí. La cuarta unción. Wow. Tenemos que anhelar esa cuarta unción, ya que nadie hubo quien anhelara la tercera, pero como dice el pastor, a él le gusta la cuarta unción. Claro, porque estuvo Elías. Eliseo anheló la doble unción, pero ¿quién anheló la cuarta unción? Santo Dios. Yo la anhelo, aleluya. Yo no sé si tú la estás anhelando, Santo Dios, pero yo la anhelo. Pero eso sí, que para recibir esa cuarta unción, Santo Dios, debemos de tener purificado el corazón, debemos de estar en santidad, porque como yo le decía a mi esposa hoy, Santo Dios, en casa, ¿no, amor? Esa es una unción, aleluya, que si no estamos bien alineados nos puede quitar hasta la vida, como pasó con Ananías y Zafira, aleluya, poderoso, Santo Dios. Qué bonito, mi amor, qué impresionante. Vamos a dar lugar, mi amor, al último corte de esta enseñanza, aleluya. Recuerda que la prosperidad está cimentada en la abundancia de paz. Evidentemente, Giesi no era una persona con paz. Era una persona que se quería ir buscando la vida. Y tengo una palabra para ti. Jesús, viendo Jerusalén, dijo esto: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz». Querido obrero, querido hermano, querida hermana, te lo digo con todo cariño, cada vez os quiero más. Sois como hijos mayores míos. Yo podría tener hijos de vuestra edad, de casi todos. La mayoría sois menores de 37. Voy a tener yo con 18, con 19 hijos. O si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Sin duda, este es tu día. Es un día que Dios ha preparado para enseñarte algo poderoso en el mundo espiritual para tu vida. Muchos aquí sois hijos de la visión, pero tenéis que aprender a ser hermanos de la visión.
hablo de hermanos entre vosotros, porque eso va a ser para tu paz. Cuando Dios me dice que sobre Julio está la unción de Josué, no tengas envidia, porque para ti hay algo grande también. Para cada uno de los hijos hay algo grande. Tal vez la unción de la Virgen María, que da la vida de Dios. Tal vez la unción de Elías. Tal vez la unción de Pedro. Pero hay algo grande para ti. Tienes que aprender a ser hermano. Dios no deja huérfano a nadie. Dios no deja sin dones, sin ministerio, sin llamado, sin unción, sin riqueza, sin prosperidad, a nadie. Mantenga ahí tu rostro inclinado si puedes. Por tanto, si hay alguna consolación en Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Si a alguien se le pone a predicar y a ti no, busca la cuarta unción y te pondremos a predicar de lunes a domingo. Santo Dios. Si a alguien se le pone a hacer algo y a ti no, tú no tengas envidia, busca la cuarta unción. Y serás el primero, porque supiste ser el último. ¿Alguien me sigue en esto? Es tiempo de que aprendamos a ser hermanos, porque muchos sois hijos, pero a veces olvidamos que cuando los hermanos están en armonía, Dios se ocupa de traer la bendición y la vida eterna. Y queremos traerlo nosotros con nuestro trabajo. Queremos traerlo nosotros con nuestro esfuerzo. Y hay que trabajar y hay que esforzarse. Pero la bendición y la vida eterna, aunque te levantes a las 2 de la mañana, no la vas a traer tú nunca. Ni la voy a traer yo nunca. Es Dios quien la tiene que traer. Es Dios el único que la puede traer. La gente no rueda aquí en el suelo por el esfuerzo de nadie o por el trabajo de nadie. La gente es ministrada porque Dios lo hace. Nuestra responsabilidad es saber ser hermanos. Por eso cuando Dios te da a ti la unción de Pedro y con tu sombra los enfermos se sanen, aleluya, siéntete cuerpo. Siéntete cuerpo. Porque unos serán herramienta para sanar con su sombra. Otros lo serán de otra forma. Pero hay millones de personas que alcanzar en España, en Europa, hasta Jerusalén. Santo Dios, y vosotros sois los 100 que Dios ha llamado. Aleluya. Igual que Jesús llamó a 12. Y la bendición la mantuvo. Aleluya. Y la mantiene por la eternidad. Vosotros tenéis un espacio precioso en esta visión de Dios que va a afectar a España, Europa, hasta Jerusalén, en la recta final de los últimos tiempos. No somos una iglesia papa frita. Esto no es una visión más o menos apañada, vámonos para casa. Esto es algo, tú sabes, sobrenatural, poderoso, que puede reventar el mundo espiritual de este país. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Tenemos que aconsejar lo mismo a las ovejas. Si yo aconsejo que debes buscar reconciliación en tu matrimonio, ¿quién eres tú para decir lo contrario? Le estás llevando la contraria a Dios. Enfócate bien en tus consejos, en lo que haces, en cómo te mueves. Porque si te mueves con sinceridad, con honestidad, aunque te equivoques, Dios te va a bendecir y te va a dar la cuarta unción. Pero cuidado con salirnos de la carretera a propósito, porque nos da la gana, porque somos sabios en nuestra propia opinión. Es importante que nos afinemos, es importante que saques el tiralíneas. Dice, unánimes, estoy leyendo Filipenses capítulo 2, sintiendo una misma cosa. Es fundamental, sintiendo una misma cosa.
¿Cuánto me alegró el otro día, Wilber? ¿Puedes abrir los ojos? Lo vuelvo a decir. Mira, vamos a invertir no sé cuántos miles de euros de aquí a un mes, si Dios quiere. Vamos a poner aquí una mesa digital de sonido, unos equipos de escucha. ¿Cuánto me bendijo el otro día cuando Wilber sale aquí, por mandato de Dios, que todos vosotros participéis más en los cultos, para motivar en la ofrenda? ¿Recuerdas? Y estabais, como siempre, los adoradores, pues muy bien, haciendo vuestro servicio con normalidad. Y él, casi sin darse cuenta, porque si lo llegas a pensar no lo dices, lo primero que hizo es hacer así, un poquito más bajo, por favor. Y yo dije, espera un momento, o sea que tú estás aquí, es decir, no estás tocando allí. Sígueme. O sea, no estás tocando ahí, catapum, chimpum. Es decir, el piano no está tocando. Sin piano, porque el piano toca, Wilber sabe hacerlo sonar fuerte, que sí. Más. Se ha moderado. Pero no estaba el piano sonando y llega aquí Wilber y dice, un poquito más bajo, por favor. Y yo dije, wow, qué oportunidad me ha dado, porque lo quería hacer sin dañar a nadie. ¿Cómo Dios nos bendice? Fue Wilber el que dijo, un poquito más bajo, por favor. ¿Por qué? Porque aquí él no podía hablar. Santo Dios. Entonces vamos a invertir, vamos a poner unos equipos que os podéis escuchar los adoradores. ¿Dónde está el pastor Andoni? El pastor Andoni está preparando unos turnos, porque hay más gente cada vez que toca instrumentos, que canta. Las hijas de Román, no sé si algunas las conocéis. Vamos a hacer turnos. Quiero ver a Wilber y a Cintia aquí sentados en un culto. Por lo menos un día al mes y les pueda ministrar. Ya está bien de trabajar tanto. Quiero ver a Guillermo y a Perla también un día al mes, por lo menos, aquí sentado, que pueda dedicarles tiempo y ministrarles según lo que siente mi espíritu. Gracias a Dios estamos creciendo, cada vez hay más posibilidades. Estamos bendecidos. Pero fíjate lo que dice aquí. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Lo que va a pasar aquí. El mover de Dios que va a haber aquí. Yo siento que sí, que vamos a ser unánimes. Yo siento que estamos madurando y que estamos entendiendo. A veces la falta de paternidad trae mucha rebeldía, ¿sabías eso? El diablo sabe cómo destruir la creación de Dios. Y por eso ataca a las familias. Intenta que los hijos nazcan sin padres o que los padres no estén atendiendo a los hijos, para que los hijos crezcan en rebeldía. Y cuando aparece un pastor, lo primero que le sale a la oveja es ser rebelde. Aunque el pastor le esté diciendo lo mejor. Pulgarcito, ven, esto te hace bien. No, porque tal, porque cual. ¿Por qué? Porque hay rebeldía en el corazón. Entonces el pastor tiene que saber callar, tener paciencia y esperar el momento. Si hace falta, espero 7 años. Porque ¿qué culpa tienes tú si tu padre no fue un hombre de Dios? Voy a intentárselo yo. Déjame ser tu padre. Deja que tu pastor sea tu padre. El diablo ha destruido mucho, ha hecho mucho daño en esta sociedad. Pero es tiempo de darnos cuenta. Porque si yo soy hombre de Dios, sígueme. Yo no me atrevo a decir esas cosas que decía el apóstol Pablo. Pero el otro día dije, no me imites a mí, imita a la pastora Luisa. Si somos hombres y mujeres de Dios, vamos adelante. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Pero tú sabes que Dios está aquí. Tú ya no tienes duda. Tú ya no tienes duda. Nadie tiene aquí dudas. Por eso yo estoy feliz. Estoy muy ilusionado. Porque realmente, mira, ¿sabes a qué huele? Huele a unanimidad. A sentir la misma cosa. Hay muchos.
y espero que todos. Yo sigo esperando. ¿Qué piensas? ¿Que yo no escucho lo que dices en tu casa? ¿Qué piensas? ¿Que yo no escucho lo que piensas? ¿Qué dijo Eliseo a Giezi? Dijo, ¿de dónde vienes? Y Giezi se arregló seguramente así el saco, la blusa, lo que fuera, y dijo, si no he ido a ninguna parte. Hace 9 años que me estoy haciendo el tonto. ¿Alguien me entiende esto? Y lo voy a seguir haciendo por amor de tu vida. Porque te quiero aquí. Te quiero aquí. No quiero que pierdas la oportunidad de la cuarta unción. ¿Cuánta gente hay en España que pueda decir que la unción de Dios se mueve en su ministerio? Muy poca gente. ¿Cuánta gente hay en el mundo que pueda mirar a lo lejos y ministrar a la gente? Muy poca gente. No hay más de 10 personas en el mundo. ¿Sabías eso? No hay más de 10 personas. Muchos necesitan tocar y a veces empujar. ¿Alguien está conmigo? Necesitan tocar y algunos empujar. Tú sabes que aquí no es así. Cuando tú has sido ministrado una y otra vez, hayas caído o no, pero has sentido el toque de Dios, la mayoría habéis caído, habéis rodado, tú sabes que nadie te tocó, tú sabes que fue Dios. Y entonces yo te estoy desafiando a que te des cuenta que lo que viene para ti es la cuarta unción, lo que tú tienes que buscar, lo que tú tienes que anhelar, no es lo que yo tengo, sino es la cuarta unción. No pierdas esta oportunidad. Vamos a vivir cosas extraordinarias. Estamos solamente sacando la cabeza. Eres más que princesa y más que príncipe. Santo Dios, estás, Gilma, cogerme a Gilma. Estás en la estrategia de Dios. Para afectar vidas. Para desbaratar ejércitos del enemigo. Para sobrepasar muros que impiden la bendición de la gente. Es algo poderoso, es de Dios, es espiritual, es del cielo, es para ti. Santo Dios. Amén, aleluya, qué bonito, qué bendición, qué preciosa enseñanza. Santo Dios, como te comentaba al principio, querido hermano, tiene una unción muy bonita, aleluya, que si nosotros estamos ahí, ¿verdad, mi amor? Expectante, Santo Dios, puedes sentir la presencia de Dios en tu casa. Y es más, yo creo que mucho pueblo ya ha sentido la presencia de Dios ahí en casa, aleluya, porque es poderoso. Santo Dios. Y qué bonito porque estamos hablando, ¿verdad?, de Eliseo y Giezi, la cuarta unción, segunda parte. Santo Dios. Qué importante es, querido hermano, que entendamos que cuando estamos al lado del hombre de Dios, tenemos que estar con el enfoque correcto, aleluya. Hemos hablado de Jacobo, hemos hablado de Juan, hemos hablado de Simón, aleluya. Ahora, Santo Dios, el pastor dice algo muy bonito ahí, y él dice que no vamos a buscar la unción para tenerlo todo. Vamos a buscar la unción porque amamos las cosas de Dios y porque amamos lo sobrenatural de Dios. Ahora, mi amor, ¿qué pasa cuando somos fiel a la unción? Pues el pastor nos enseña ahí, ¿no? El salario a la fidelidad, el salario, dice, de la fidelidad a la unción es la cuarta unción. Wow. ¿Cómo? Repítalo otra vez. El salario de la fidelidad quiere decir, si tú eres fiel, si yo soy fiel, dice el salario a la fidelidad, a la unción, es la cuarta unción. Wow. Ahora te voy a decir lo contrario cuando no somos fieles. El salario de la infidelidad a la unción es la lepra. O sea, el salario de la infidelidad a la unción, es decir, de tener el enfoque equivocado. ¿Cómo lo tenía quién? Giezi. Dice ahí que la palabra de Dios dice que el profeta le declaró palabra a Giezi de que le iba a venir lepra a él y a quién más, mi amor. A su descendencia. Y a su descendencia para siempre. Es bastante fuerte, aleluya, esa palabra. Santo Dios. Pero yo sé que todo el pueblo de Dios que nos está viendo es un pueblo fiel, aleluya, es un pueblo manso, que entiende los principios de Dios, aleluya, y que está ahí para absorber la vida, ¿no? Que son sus principios. Y Santo Dios, vamos a leer, mi amor, Filipenses,
capítulo 2 y versículo 2. Perdón, Filipenses, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué interesante, porque ya al final el pastor Pablo lee este versículo y cuando dice completad mi gozo, ¿qué nos enseñaba ahí el pastor Pablo? Que somos hijos de la visión. Pero ¿cuál es el deseo de Dios, mi amor? Que seamos hermanos entre nosotros como visión, ¿no? Ujú. Que seamos hermanos, que nos llevemos bien, que nos alegremos de la bendición de nuestro hermano. Quizás alguien viene llegando y se metió de cabeza, voy a decir, ¿no? Que fue a por todas y tú le ves completamente bendecido, ¿verdad? Hay que alegrarnos, ¿verdad? De que nuestro hermano está bendecido, porque esa misma bendición que tiene él te va a llegar a ti también si tú te alegras, ¿no? Y Así estás es. aplicando los principios de Dios. Como dice el pastor Pablo ahí, ¿no? Si Dios me dice, voy a decir que el pastor Julio, porque él es pastor, si Dios me dice que el pastor Julio, santo Dios, tiene la unción de Josué, aleluya, que no tengamos envidia, santo Dios, que no tengamos envidia, que qué bonito lo que dice el pastor, ¿no? Ahí que para cada hijo Dios tiene cosas grandes, aleluya. Ya llegará tu momento, o ya llegará mi momento en que el cielo declare esa palabra, aleluya, que está ahí para ti, querido hermano. Por eso es importante que dentro de la congregación, aleluya, y también fuera, cuando veamos un hermano, seamos hermanos, aleluya. Seamos hermanos en el Señor, que nos amemos los unos a los otros. Por eso dice, completad mi gozo, dice el Señor. Es decir, ¿tú quieres que el cielo esté alegre contigo? Yo quiero que el cielo esté alegre conmigo. Llevémonos como hermanos, porque eso es lo que el cielo quiere, como dice el pastor Pablo ahí. Dice, si ponen a un hermano a hacer algo y a ti no, pues hay que orar, aleluya, por esa cuarta unción, dice el pastor. Y tú que fuiste de los últimos, serás de los primeros y te van a poner a predicar de lunes a domingo. Qué bonito, ¿no? Qué poderoso. ¿Te das cuenta? Pero es importante, querido hermano, que cuidemos nuestro corazón de la envidia, aleluya, en el nombre de Jesús. Santo Dios, y qué bonito, mi amor, porque nuestra responsabilidad es saber ser hermanos, es llevarnos bien, Santo Dios, con nuestro hermano. Qué bendición, aleluya, mi amor. Ya estamos terminando esta enseñanza. Díganos, por favor, quién más nos está viendo. Amén. Y vamos a saludar a los hermanos que nos han escrito. Ya para finalizar, saludamos a la hermana Alba Ochoa, otra vez de Valencia, bendiciones. A Débora, bendiciones, que el Señor te bendiga. A Graciela, hasta Segovia. A la hermana Briseida, bendiciones. A Dionisia, hasta Segovia. Viviana, hasta Bilbao, que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por estar ahí conectada. Amén. Al hermano Alexander, que Dios lo bendiga. Y también saludamos a Silvia Vargas. Saludamos a Angélica, que el cielo te bendiga grandemente. Y ya para finalizar, saludamos a Silvia Vargas de nuevo otra vez, que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por haber estado ahí. Amén, aleluya. Wow, poderoso, mi amor. Entonces vamos a terminar esto con una oración, aleluya. Ayúdenos, por favor. Sí, vamos a orar para dar terminado esta palabra que hemos compartido el día de hoy. Gracias, te damos, Yahvé Elohim, gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por cada persona que estuvo conectada, Señor, a través de las redes sociales. Dios mío, bendice cada vida, Señor. Bendice cada vida que estaba ahí, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Y que podamos poner por obra, Señor, tu palabra, Señor. Que seamos oidores y hacedores de ella, Señor. Oh Dios mío, que nosotros como pueblo de Dios cada día anhelemos esa cuarta unción, Señor. Oh Dios mío, esa cuarta unción, que no perdamos el enfoque, Señor, que tengamos el enfoque correcto, Señor. Que cada día, Señor, anhelemos lo sobrenatural, Señor. Que cada día como iglesia, Señor, estemos anhelando, Señor, todo lo que anhela nuestro pastor, Señor. Amén. Pastor Pablo, Señor, amén, como el hombre de Dios, Señor. Que nosotros podamos anhelar cada día, Señor, todo lo del cielo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te amamos, te bendecimos. Bendice a tu pueblo, Señor. Toda la bendición del cielo sobre ellos, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Toda la honra, toda la gloria sea para ti, Jesús. Te amamos y te bendecimos.
Amén. Amén, aleluya. Que Dios te bendiga, te mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones. Bendiciones.